Yo te bendigo, te bendigo, te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret, el Cristo de Galilea, el que pasa por aquí y hace morada en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea nuestro buen Dios y Padre de misericordia. Cuando Dios te habla, hermano, no puedes callar. No puedes callar la palabra, porque la palabra fluye, se manifiesta. De día y de noche meditarás en estas palabras. O sequendo rabacata rabasanda rebejende. Alabado sea nuestro buen Dios, todopoderoso, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que habita la tierra, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Alábale todo lo que respire. Bendito sea nuestro buen Dios por el mensaje que nos dio esta mañana. Que el Señor vino, se manifestó y te habla. Te habla al oído, así como le habló a Samuel. Viene y se revela. Cuando estás en la presencia del Espíritu Santo de nuestro buen Dios, hay una manifestación. Todos los días te da palabra para su pueblo. Palabra viva, palabra eficaz. Hoy les voy a platicar algo que me pasó. Iba a ir a comprar otra Biblia para mi madre. Y le dije, bueno madre, le dije, busca qué versión, no te vayas por el precio. No te vayas por el precio. Y empezó a fluir el Espíritu, llegando a la casa. Te voy a decir una cosa, amados hermanos, no es la versión. No es la versión. Es el Espíritu el que habla. Miraba una Biblia que está escrita con los nombres del alefato, ¿verdad? Y me dijo, bueno, yo te estoy hablando por esta Biblia. Sí, Señor. Entonces, quédate con esa. Porque el que voy a hablar voy a ser yo, dijo. No vas a ser tú. Cuando alguien habla de parte de Dios, no es el hombre el que habla, es el Señor. Muchos dicen, es que los profetas, los salmos, los escribió los escribió esto otro. Dijo el Señor, lo que está escrito de mí en los profetas, en los salmos, dice, eso está escrito de mí. Entonces no está escrito de ti. Me daba una palabra esta madrugada, amados hermanos. Voy a empezar en el libro de Proverbios, porque esa fue la palabra que me daba el Señor. Para aquellos que fueron llamados, para aquellos que están afanados con esta vida. El Señor dijo, voy a venir en las nubes del cielo. Y muchos despreciaron las bodas del Cordero y están despreciando el llamamiento. Muchos se afanan por los trabajos. Cuando Dios te llama de tiempo completo, cuidado, hermano, porque el Señor te va a sostener. Dios te va a sostener. Yo conocí un hombre y lo conozco todavía. Y el Señor le habló a su oído espiritual y le dijo, quiero que te vayas a la ciudad de Visalia, California, porque ahí te voy a usar. Este hombre de Dios, varón de Dios, se vino solamente en su camioneta, con toda su familia, con sus hijos, con su esposa.
dormían en la camioneta. Y el Señor lo empezó a usar. El Señor lo respaldó, el Señor lo fue poniendo donde el Señor le dijo que lo había mandado. Muchos dicen, no, es que esto ya no. Ahora todos quieren celular, quieren carro, quieren casa, para ser mandados, para ser enviados. Ya nadie cree en la fe, amados hermanos, casi. Hay pastores que ya no creen en la fe. Cuando Dios te habla y te muestra las cosas, tienes que hablar, tienes que hacerlas en el nombre de nuestro gran Dios Todopoderoso. Porque Él es el que habla, no es el hombre. A como tú le buscas, es lo que Dios te va a dar. A como tú le buscas. Por eso el Señor da dones. A uno le dio 5 talentos. A otro le dio 2 talentos. Y el que le dio un talento fue y lo escondió en la tierra. Al que le dio un talento, los 5 ministerios. Al que le dio un talento, fue y lo escondió en la tierra. Y en vez de ir a predicar, se fue a su trabajo. Se fue a cuidar su casa, a cuidar su familia. Cuando Dios llama, ¿por qué cree que le dijo a los levitas que tenían que encargarse del tabernáculo? Cuando eres llamado, tienes que ir a tu iglesia, hasta orar por las sillas de la iglesia, orar por los hermanos, orar por los diezmos, orar por las ofrendas en el nombre de Jesús de Nazaret. No, si no, nomás es decir, ya Dios me llamó, ya nomás voy a recoger los diezmos y las ofrendas. No, tienes que apartar un tiempo para Dios. 24 horas al día, hermano, te quiere. 24 horas al día, cuando el Señor llama. De día y de noche meditarás en el Espíritu Santo. A este hombre de Dios el Señor también, cuando lo mandó llamar, buscó trabajo cuando llegó. Pero hubo un tiempo que ya le dijo el Señor, no, ya no quiero que trabajes, porque yo te voy a sostener, porque yo fui el que te envié. Te voy a levantar en el ministerio, mucho más de lo que te he usado, le dijo. Yo lo miré, amados hermanos. A mí no me lo platicó todo. Lo que te estoy hablando, lo estoy hablando, que el Señor me lo está revelando en estos momentos. Me dijo eso. Y este hombre está bendecido. Lo ha bendecido en todo. En una ocasión le ofrecieron una iglesia y le dijeron, no queremos que digan las lenguas, la profecía, aparta todo eso que Espíritu Santo. Y le daban $8,000, amados hermanos, por mes. No, perdón, $6,000 por mes, 3,000 para él y 3,000 para la pastora. Dios probándolo también a él. Dios te prueba. Pero cuando tú perseveras, sosequendo rabacata rabasan. Cuando tú perseveras en tu Dios, el Señor te bendice más y más y más y más y más. Esta obra no va a parar, no va a parar, no va a parar, dice el Salmo. Esta obra no va a parar, dice. Porque el Señor hizo morada aquí en el corazón. En una ocasión fui a acompañar al hombre de Dios a donde el Señor lo mandó. Y el Señor lo mandó a la televisión y fui a acompañarlo.
Y mientras el hombre de Dios estaba dando la palabra, el Señor me levantó y estaba un hermano a un lado de mí. Y me dijo, dile estas palabras. Y empezó a fluir la presencia de Dios. Y hasta ahora, hasta este tiempo, he comprendido lo que el Señor le quiso decir al hermano. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, lo cuenta como pecado. Vamos a entrar, amados hermanos, a la palabra. Yo no sé por qué el Señor me ministró esta palabra. Me dijo, di esta palabra. Habla que tu siervo escucha, Señor. Habla que tu siervo escucha. Vamos a empezar en el libro de Proverbios, capítulo 1. Fue lo que el Señor me dio. Me dijo, lee primero esto. Y capítulo 23, perdón, capítulo 1 y verso 23. Ahí vamos a comenzar. Dice, volvaos a mi reprensión. En hebreo es la palabra yakaj o kará, que significa arrancar. Arrancar significa esa palabra, reprensión. Volveos a mi reprensión. Volveos a mi reprensión. Arranquen toda obra de la carne, porque el Señor los va a arrebatar en las nubes, en su presencia. ¿Qué son las nubes? Es la presencia de Dios en la tierra. Es a lo que el Señor nos llamó en las nubes. Dice, ay de los moradores en la tierra. Ay de los moradores en la tierra, dice la palabra. No, yo quiero estar en el cielo, en tu presencia, Señor, de día y de noche, buscándote en oración, en ayuno, en ruego. Bendito sea Dios. Venimos ahorita de intercesión, de orarle al Dios vivo, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios nuestro, el Dios que nos llamó, el Dios todopoderoso. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré, dice, mi espíritu sobre vosotros. Volveos a mi reprensión. He aquí, dice, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Por eso te platicaba de la versión. Yo te traigo una nueva versión de parte del Señor. La versión, el reino de los cielos se ha acercado. Dijo el Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Ya no busques la versión. Con la Biblia que te ponga en mano, el Señor te va a respaldar. Pero busca de Él. Muéstrame, Señor, la raíz. Muéstrame el tronco de Isaí. El Israel de Dios. El Israel espiritual, Señor. El que ha estado de pie desde el principio y hasta el fin. Principio y fin, dice Apocalipsis. La Aleph y la Tav. Ahora nos vamos a ir en la administración. Dice en el principio, o sea que la Aleph estaba ahí. En el principio la Aleph y la Tav. Aleph significa cabeza de vaca. Un pensamiento comenzó el mundo. Y la Tav significa casa, o sea tú. Tú y Dios, tú y Dios, tú y Dios. Aleph, Bet, Aleph, Bet, Aleph, Bet. La Bet es la casa. La Tav
es el Señor. Y la Aleph es el Señor. Y todo el alefato hebreo es el Señor. Dice, volveos a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras, dice. Dice el 24. Es todo corrido, hermano, porque así me dio el mensaje. Por cuanto llamé y no quisiste oír, dice el Señor. ¿Qué les dijo a los de las bodas? Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano. Dice, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío, y mi reprensión no quisiste, dice. Tampoco yo me reiré, dice, tampoco yo me reiré, dice esta versión, en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Dice el 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, dice. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Tribulación y angustia vendrá sobre la tierra, sobre los que están en la tierra, pero los que estamos en el cielo, en la presencia de Dios, dijo Elías, en el Dios en cuya presencia estoy, Él va a escuchar. Tienes que vivir. Pero ¿cómo voy a vivir? Tienes que vivir en el Espíritu, en ruego, en suplica. Deja las cosas, hombre, de la carne, entrégaselas al Señor. Luego te voy a decir, porque todavía viene más palabra que el Señor me dio. Me dijo, comparte, sigue compartiendo. Si se acaban los megas, no te preocupes, Él suple. Tenemos un Dios que suple. Aquí en México, sobre todo, cuando se acaban los megas, olvídate, tremendo. Cuando hablamos con los Estados Unidos, les dijimos, se van a acabar los megas, porque las videollamadas se acaban. Pero el que dijo, da esta palabra, yo sé que si todos los días me dice que transmita, todos los días voy a transmitir. En el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Porque Él toca los corazones a distancia. Y Él provee las finanzas. Provee tu necesidad cuando estás en el monte orando. En la oración, el monte significa oración. Y allá en el monte la zarza ardía. Y allá en el monte Oreb la zarza ardía. Moisés quería saber por qué la zarza ardía. ¿Quieres saber por qué la zarza arde? Porque el ángel de Jehová viene y se revela y te habla todos los días. Ponte a orar. Si nomás llegar y, ay, ya vengo cansado del trabajo. Dios nos preparó. Si te platicara lo que me ha pasado. Pero voy a acabar con esta parte de la escritura que me dio. Dice, sino que desechaste todo mi consejo. Todo consejo mío, dice. Y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré. Dice, también yo me reiré en vuestra calamidad, dice. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y cuando, dice, destrucción de lo que teméis. Y vuestra calamidad llegará a como un torbellino. Cuando sobre nosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, dice, y no responderé. Hay para los que están en la tierra. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, dice, y menospreciaron toda reprensión mía. Dice, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, dice. Fíjate bien lo que dice y fíjate bien lo que dice el llamado a las bodas. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad, dice, de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere
habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal, dice. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Acuérdate bien, Proverbios capítulo 1 y desde el 23 hasta donde termina. Fíjate bien, y todavía sigue más en los Proverbios. Si lo lees corridito, es un mensaje que el Señor me dio. Es lo que te estoy diciendo, lo que te estoy predicando. Y también me dio otra palabra, la misma palabra, pero para que puedas entender mejor, para que puedas entender el testimonio de nuestro Dios. El Espíritu Santo cuando habla, habla. Es tiempo de hablar, es tiempo de hablar. La Pei dice, es tiempo de hablar, es el número 17. Cada palabra hebrea tiene un símbolo y tiene número, tiene significado. Por eso el Señor dice, vuelvan a mis raíces, estudien, pero no se vuelvan a las obras. Todo está aquí, que tu corazón se llene de Dios. Fíjate lo que te quería decir, amado hermano, lo que es la gente que no está en el Espíritu todavía, que está todavía viviendo en la carne, que juzga. Por eso ahí me daba el mensaje de los espíritus, que disciplinamos los espíritus. Pero ahora me daba otro y me volvió a hablar el Señor. Por eso dice, tenemos que ser arrancados en los cielos, dice la palabra, arrancados en los cielos. En los cielos. Porque el Señor habita en los cielos. Siempre en la buena tierra, amado hermano. En las iglesias de ayuno, de oración, de ruego, de suplica. Donde están los dones. Donde están las manifestaciones de su presencia a través de su palabra. Ya sea que siembres espiritualmente o terrenalmente. El que siembra, dice la palabra, escasamente segará. Dice, fíjate lo que estaba diciendo el Señor, lo que estaba hablando atrás. Proverbios 1:23, acuérdate, el Señor me movió a Marcos capítulo 8 y verso 31 para que apuntes. Yo te voy a hablar como me enseñó el Espíritu, como me enseñó el hombre de Dios, y me dijo, lo que vas a hablar tienes que hablarlo siempre conforme, con fundamento, en su palabra, en su presencia, en su atrio. A veces dijo el Señor, ni el Hijo sabe ni la hora, ni que si Él era llamado, tampoco lo sabía el Hijo. El que había de venir no sabía eso, pero ahora lo sabe en el Espíritu. Ahora sabe quién fue el que lo llamó a predicar las buenas nuevas de salvación, porque el pueblo está contaminado, los altares están caídos, están derribados, están inmundos, hay brujos en el altar predicando y dicen que son de Dios, pero que Yahvé lo reprenda en el nombre del Señor. Hay hombres del diablo arriba del altar. Oremos, dice el Señor, porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a la salvación. Aún por los brujos, a los adivinos hay que orar, hermano, arrebatárselos al mismo diablo del infierno. Dice la palabra 8:31, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre, dice, padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días, dice. Esto les decía
claramente entonces dice, esto les decía claramente. Aunque soy tartamudo, el Señor me va a enseñar a hablar y me va a corregir al predicar. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, dice. Pedro fue muy... Por eso Pedro dice que el Señor le dio las llaves a Pedro. Pedro fue zarandeado, hermanos. Movido. Pero no fue arrancado. Porque el Señor estaba con él. Pero él, dice, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, por eso te digo que tiene que venir el discernimiento de quién es el que te está hablando. Debes de saber quién es el que te habla, quién es el que te declara palabra, qué tipo de espíritu. Dice, quítate delante de mí, Satanás, le dijo. En la misma cara le dijo al diablo, quítate, diablo. No le dijo a Pedro, le dijo al diablo, al espíritu que le estaba hablando. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira, dice, no pones la mira, dice, no pones la mira, dice, no pones la mira en las cosas de Dios, dice, sino en las cosas de los hombres. Ahí está el llamado, ahí está el llamado a los pastores que quieren estar en el trabajo